Bueno, muy bien, vamos entonces, ahora sí, a arrancar con el evangelista San Juan. El evangelista San Juan. San Juan. Bueno, San Juan. Les decía entonces que el evangelista San Juan no entra en el grupo de los sinópticos. Ya decíamos en la introducción de los evangelios por qué Juan no entra en el grupo de los sinópticos. Juan quiso ser independiente. Juan manifestó una diferencia a la hora de escribir acerca de la persona de Jesús. Juan quiso dedicarle de una manera más especial a Jesús para poderlo conectar directamente con el Padre. San Juan podríamos verlo como el evangelista escatológico. Es el que nos va a hablar de la trascendencia, de el fin de los tiempos. San Juan es el evangelista que va a utilizar un lenguaje sublime, a veces un tanto incomprensible a la entelequia humana. San Juan es el evangelista que nos va a poner de entrada y de plano la revelación del Padre. ¿Cómo va a mostrar a un Jesús más elevado? San Juan es el evangelista que nos va a hablar de una manera metafórica, de una manera alegórica. Y como si fuera poco, es el evangelista de los símbolos. Maneja mucho el simbolismo o los signos. Por eso este evangelista, San Juan, es el que nos va a hablar de los yo soy de Jesús. Cómo va a simbolizar o cómo representa él a Jesús a través de las figuras, podríamos decirlo metafórica, una metáfora, ¿cierto? La puerta, las ovejas, el pastor, la vid, la luz, el camino, el pastor, ya decía el pastor, ¿cierto? Cómo Juan nos va a mostrar ahí de una manera simbólica. El símbolo para San Juan es muy importante. ¿Por qué? Porque él cree que el símbolo conecta de una manera más íntima con el querer de Dios. Él piensa y lo vio bellamente prudente ejemplificar a Jesús y el reino de Dios con el simbolismo. Me imagino yo cuando él hablaba de los yo soy de Jesús, me imagino que Juan vio a Jesús caminando y puso a Jesús en una escena sobre el que guía las ovejas, el que pastorea. Y entonces me imagino que Juan dijo, entrando en el pensamiento de Jesús, Jesús vino al mundo para orientar a todos hacia el Padre. ¿Qué más bellamente decirle al ser humano? Así como estas ovejas van caminando tras el pastor, ¿por qué nosotros no caminar tras Jesús? Y entonces por eso lo denomina yo soy el buen pastor. Me imagino entonces que Juan entró en el pensamiento de Jesús cuando lo vio caminando y que vio mucha gente como en la oscuridad. Gente que no sabía para dónde caminar, sin luces, sin orientación. Y entonces Jesús tal vez dijo, esta gente
tiene tinieblas en su vida. Entonces yo a partir de hoy me voy a denominar la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ah, muy bien. Como para los judíos era tan importante el pan en las celebraciones y en las festividades, entonces me imagino que Juan dijo, Jesús estando en esta escena se quiso ejemplificar con algo tan básico en la nutrición del hombre, que es el pan. Entonces dijo, bueno, así como es importante para ustedes físicamente hablando el pan, entonces también es necesario alimentar el alma para llegar al cielo. Entonces yo soy el pan bajado del cielo. Miren qué interesante entonces cómo podremos entender este pensamiento de la obra joánica de Juan, ¿sí? Ese es el sentido pues de Juan. Un evangelista que nos va a transportar, un evangelista que nos va a llevar a la trascendencia a Dios. Los evangelistas sinópticos nos fueron preparando ese caminar en Jesús para el cielo. Los evangelistas sinópticos, podríamos decirlo, los evangelistas sinópticos fueron la preparación en la escuela. Y Juan es la graduación. Yo me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque si los evangelistas sinópticos utilizaron una manera sencilla, una manera más humana, más antropológica para inyectar la persona de Jesús, San Juan ya es la graduación, porque San Juan ya nos lleva, nos conecta directamente a lo que pretendió Jesús con su evangelización. También en San Juan, como les decía, es el autor de las cartas de Juan, valga la redundancia, ¿cierto? La primera, la segunda y la tercera. Y San Juan con estas cartas, ¿qué quiere poner en relieve o en alto relieve en su obra evangélica? Y es cómo es de importante poder llegar al Padre cumpliendo lo que llamamos ciertas tareitas. Y esas tareitas es la que la Iglesia denomina las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Y recuerden que Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 13 nos va a hablar de, es lo que llamamos el himno del amor. Y entonces van a decir que el amor es lo importante. Miren, cae como anillo al dedo este término con lo social o con lo, podríamos decirlo, comercialmente hablando, ¿cierto? El amor. ¿Por qué es importante amar? Juan va a decir, y entonces también Pablo va a decir, que hay tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Pero de estas tres, las más importantes es la caridad, que conocemos como el amor. Y entonces en estas tres cartas de Juan nos encontramos con eso. Cada carta nos va a hablar de la virtud teologal. Yo necesito entonces tener ese contacto directo con el Padre. Ah, bueno, entonces vamos a leer la primera carta de Juan. ¿Cómo nos va a decir Juan de que mi fe tiene que ser una fe desbordante? Y entonces nos vamos a encontrar con la primera virtud, la fe. Toda la primera carta de Juan nos apunta a la fe. Ah, qué interesante. Entonces, él dice, ya tienes la fe, ya has acondicionado la fe. Vamos a condicionar el amor. Porque Juan nos va a mostrar a Jesús, o más bien nos va a mostrar el inefable amor de Dios para con nosotros. Miren que el evangelista San Juan
es el que nos va a hablar únicamente cuando dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Sí? Y la carta de Juan también va a decir, el amor primero fue el de Dios porque Él nos amó primero. Y entonces ahí es donde Jesús, también San Juan, va a mostrar de que Jesús dice a los discípulos, ya no los llamo siervos, sino amigos. Es decir, ya hizo un caminar con ellos, ya los vio como compañeros de camino, ya los vio como colegas, lo que decíamos ahora, ya los sintió suyos. Creo que ya es necesario darle otro grado u otra interpretación a estos amigos, a estas personas. Y miren qué interesante, y aquí comprendemos lo que yo les decía ahora antes de, el amigo es una propia elección. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? No fueron ustedes los que me eligieron a mí. Fui yo quien los escogí o los elegí a ustedes. Y por eso ya no los llamo siervos, sino amigos. Y entonces es la segunda carta de Juan, el amor. Dios nos amó primero. Y por el amor que Dios nos tiene, Él no puede ir en contra de su amor. Y luego entonces San Juan diría, bueno, ya hemos comprendido la fe. Ya hemos descubierto de que Dios nos ha amado primero. Pero es necesario albergar una esperanza. ¿Sí? La esperanza. Pero no una esperanza ectérea y no una esperanza efímera. La gente dice, la esperanza es lo último que se pierde. Esto sucede cuando depositamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el hombre. El hombre falla. La esperanza de que este y el otro haga aquello o lo otro se va agotando. Pero cuando tenemos una esperanza esperanzadora en Jesús, no termina. No termina. Esa es la esperanza a la que Juan nos invita en la tercera carta de Juan. A esa esperanza que esperanzadora, pero una esperanza celestial, no terrena, una esperanza teocéntrica, es decir, en Dios, no una esperanza antropológica en el hombre. Porque de ser así, no nos encontramos con muchas parejas o muchas canciones que dicen, me cansé de esperarlo y llegaste tarde. Entonces la esperanza sí se perdió, ¿cierto? La esperanza sí se perdió. Mientras que Dios nunca nos va a decir, me cansé de esperarte. Y eso lo constata el profeta Isaías en el capítulo 49. Cuando Dios, según Isaías, se compara como el amor más sublime o el amor más parecido de Dios aquí en la tierra, que es la mamá. El amor más parecido de Dios aquí en la tierra es la de una madre. ¿Qué va a decir Isaías en el capítulo 49? Que Dios dice, si una madre se olvida de ti, yo jamás me olvidaré de ti. Entonces ahí está la esperanza esperanzadora. Y luego nos vamos a encontrar con la tercera obra de Juan, que es el libro del Apocalipsis. Un libro para muchos un tanto aterrador, un libro para muchos un tanto escalofriante, un libro para tantos películas de terror, ¿cierto? Porque muchos ven el libro del Apocalipsis como lo apoteósico de la historia. Y entonces yo les decía ahora que Juan nos va a hablar de una manera muy simbólica. Entonces si ustedes y yo nos adentramos en el libro del Apocalipsis,
vamos a ver el sinnúmero y la riqueza simbólica que va a tener este libro. Pero entonces, ¿por qué esta manera tan fuerte, tan destructiva, tan catastrófica de escribir? Recuerden lo que yo les he dicho, que los géneros literarios o los escritos son conforme a la época y a la historia. El libro del Apocalipsis es un poco pesado, es un poco catastrófico, porque se escribió en tiempos de la persecución de Nerón a los cristianos. Y entonces por eso la manera de escribir. Yo les cito un ejemplo. Hace 20 años, el 11 de septiembre, sucedió lo de las Torres Gemelas, ¿cierto? Luego, en el 2010, sufrió Haití una destrucción impresionante, el terremoto de Haití. Si ustedes y yo escribimos un libro conforme a ese terror, a esa angustia que sucedió el 11 de septiembre y que sufrió Haití, nuestros descendientes, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿qué van a decir? Qué horror haber vivido en la época de mi abuelito. Qué susto haber vivido en esa época, ¿cierto? Por la manera en que sucedieron esas cosas. Lo mismo entonces pasa acá. Luego también en el libro del Apocalipsis nos vamos a encontrar 5 cosas muy fundamentales. Ojalá ahorita logremos verlo, o si no, la próxima sesión, porque no quiero que este tema de los evangelistas quede inconcluso, sobre todo la riqueza de Juan. Y es, ¿qué significa cada postura antropológica? ¿Cuál es el significado de la parte zoomorfa? ¿Por qué los animales que nos hablan tanto? ¿Por qué el dragón? ¿Por qué los caballos? ¿Por qué la numerología? No de Janine ni de astrológica, no. ¿Qué significa esta numerología? ¿Sí? Entonces todo el mundo ve 3-6. ¡Ay, Jesús, ya! Soñé con el 666. No, ya. Se vino para mí. No. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué el número 3? Toda la parte aritmética que está incluida ahí. También la parte cromática. El color. ¿Por qué la iglesia funciona con colores? ¿Qué simboliza el color? ¿Qué representa el color? También la parte cósmica, ya decía, el cosmos. Hablaban de por ahí de la luna, 7 estrellas o qué sé yo, ¿cierto? ¿Qué significa? Esa es la manera de San Juan. Entonces vamos a invitar para que abramos el cuadrito que siempre hemos venido completando para que nos quede pues como claro, ¿cierto? San Juan, entonces, ¿quién es el autor? El autor. Entonces, el autor es Juan Zebedeo, el más joven discípulo de Jesús. Es hijo de los Zebedeo, de los que él llama. Cuando dicen, recuerden por allá cuando Jesús llama y dicen que, y los hijos del Zebedeo lo dejaron las redes a su padre y se fueron. Se fueron tras Jesús. Entonces, Juan Zebedeo, el más joven discípulo, y es denominado, aquí, denominado el evangelista teológico, miren, teológico, evangelista teológico y espiritual. Y espiritual. ¿Cierto? Evangelista teológico y espiritual. ¿Por qué es denominado así? Por la manera tan sublime, tan elevada de escribir. Y espiritual porque es el evangelista que nos conecta con la espiritualidad de Jesús, nos lleva a esa espiritualidad. Sin querer decir que los otros evangelistas no nos invitaran a, pero este nos invita de una manera directa a.
a esa espiritualidad con el Padre. Ya decíamos entonces frente al autor, que es el autor del Evangelio de las cartas. ¿Cuántas cartas son? 3. 3 cartas y el Apocalipsis. ¿Cierto? Y el Apocalipsis. Es el autor de estas 3 cartas. Profe, una pregunta. Sí. Juan, pues teniendo en cuenta con lo que usted nos está explicando en este momento, que estuvo al lado de Jesús, entonces él no anduvo así como Marcos, como Mateo, como Lucas. No tuvo otro compañero así como de Pedro o de Pablo. No, él tuvo ese contacto directo. Miren que ahí dice, él lo llamó. Por eso es Juan el Zebedeo. Marcos y Lucas no. Los 2 evangelistas que tuvieron contacto directo con Jesús fue Mateo y Juan. ¿Sí? Mateo y Juan. Muy bien. Claro está acá. ¿Sí? Bueno, muy bien. Fecha de composición. La fecha de composición del evangelista, de este evangelio fue alrededor del siglo I o el año 95, ¿cierto? Se escribe en el siglo I, alrededor del siglo I y el año 95. Luego vienen los destinatarios. Los destinatarios. ¿Quiénes fueron los destinatarios de San Juan? Los destinatarios de San Juan fueron los griegos, ¿cierto? Los griegos, es decir, los creyentes. Griegos ya creyentes. Los cristianos de cultura griega, ¿cierto? Entonces, cristianos de cultura griega y le podemos anexar ya creyentes. Ya creyentes. ¿Qué quiere decir que ya creyentes? Es a la gente que tal vez los otros evangelistas ya le habían ¿qué? Hablado, ¿cierto? Ya le habían hablado. Ya ellos, con base a lo que los otros le hablaron, aclararon lo que estaba en duda, afianzaron su fe, pero querían ¿qué? Más. Y entonces se encontraron de que por allá, vamos a imaginarnos esa escena, se encontraron de que por allá en una escena o en una esquina había un hombre predicando acerca de la persona de Jesús. Y entonces esta gente, como venía, eran exiliados, eran los que estaban en el éxodo, en la diáspora, y que ya habían escuchado hablar de Jesús, vuelven, ¿cierto? Vuelven a reintegrarse, regresan a su patria, y entonces vienen movidos con el deseo de querer seguir escuchando acerca de Jesús, y allí nos encontramos con. Allí ya es la graduación. Aquí nos introdujeron, aquí nos van a aclarar. Por eso Juan le escribe a estos griegos que tienen un conocimiento, un deseo místico de Dios. Tienen el deseo de entrar en un contacto más místico, vean. Por eso es que teológico, espiritual. Porque la espiritualidad nos lleva a esa experiencia mística. Y esa experiencia mística es la que nos introduce a la contemplación. Una experiencia mística, muchachos, no es yo, pues con el debido respeto, que de pronto muchos creen en esto, pero con el debido respeto, pero una experiencia mística no es que vi que se me reveló, me habló al oído,
se me presentó, es que yo lo vi parpadear en la hostia consagrada. El misticismo no es eso. ¿Qué es el misticismo? El misticismo, la parte mística, es tener una experiencia entrañable con el Padre. Jesús nos da cátedra de experiencia mística. Jesús nos da cátedra de la experiencia que tenía o en la conexión que tenía tan fuerte con el Padre que lo daba a conocer. Por ejemplo, hace poquito escuchamos un evangelio donde le presentaron a Jesús un hombre que estaba endemoniado. Y entonces la gente decía, ¿quién es este que hasta los espíritus le obedecen? ¿Quién es este? Ustedes y yo podemos, perdónenme la osadía, ustedes y yo podemos tener esa experiencia. ¿Quién es este que hasta él le obedece? Es cuando yo tengo esa experiencia de Dios. Miren qué interesante, yo creo que algunos de ustedes han experimentado tanto como esto. En sus comunidades, en su casa, mamá, papá, tienen una experiencia o una espiritualidad tan sana que frente a lo que uno hace por ahí un pecadillo, ellos se lo increpan, uno siente vergüenza. Qué pena. Pero a la vez, ellos nos hablan con toda la autoridad por la experiencia que. Cuando a uno lo pillan, uno dice, qué vergüenza. Qué pena. De aquella persona, no todo el mundo. Qué pena que me haya visto fulanito por su integridad. ¿Sí o no? Porque mucha gente dice, no, como dice el vallenato, que digan lo que quieran, que hablen mal de mí. ¿Cierto? Pero a veces, frente a unas situaciones embarazosas y vergonzosas, alguien que tiene autoridad, no porque sea policía, no, porque su modo de vida le genera ese respeto. Uno dice, pero ¿por qué él me tuvo que pillar? Hubiera sido cualquiera otro, pero ¿cierto? ¿Qué le pasó, si mal no estoy, a Felipe? Cuando Jesús le dijo, te vi bajo la higuera, él sintió pena. Qué vergüenza que este me pilló. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te han condenado? Ella con cabeza gacha, qué vergüenza, hasta este me lo trajeron. Con cabeza gacha, ¿qué dijo? Ninguno, Señor. Y el único que podía tirar todas las piedras habidas y por haber, ¿qué dijo? Yo tampoco te voy a condenar. Silenciemos micrófonos, por favor. Yo tampoco te voy a condenar. Pero qué vergüenza. Viene Jesús, pagábamos escondijo a peso. ¿Cierto? Eso es la parte mística, la experiencia, la espiritualidad. Que otras personas hayan tenido una experiencia enigmática, como un Pío de Pietrelcina, un San Francisco de Asís, ¿cierto? Que han sufrido unos enigmas que su éxtasis espiritual los llevó hasta allá. Han habido posibilidades, pero la parte mística que propone Juan, es esa experiencia con Dios a través de Jesús. Por eso los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué los discípulos de Juan sí oran y nosotros no? Queremos tener esa experiencia mística.
Entonces Juan le va a escribir a estos cristianos griegos que ya han asumido otra vez la presencia de Jesús, ya creen, pero de una manera más mística. Y ese misticismo Juan lo va a poner a través de ¿qué? De el logos, ¿sí? Del logos. ¿Sí? El logos. ¿Y qué es el logos? En griego, la palabra. ¿Sí? La palabra, ¿sí? La palabra. Él va a decir que la experiencia de Dios nos lleva a nosotros a encontrarla, pero a través de la palabra. ¿Qué es lo que hace posible la palabra? El logos. La palabra hace posible esa encarnación. ¿Gracias a qué se da la creación? La creación se da gracias a ¿qué? A un soplo, A la palabra. la palabra. A la palabra. A la palabra. Y Dios dijo, hágase palabra. Y se hizo. La creación se da gracias al logos. Es decir, la palabra encarna. La palabra engendra. Y por eso el prólogo de Juan dice, desde el principio la palabra ya existía, se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Quién era la palabra? Jesús. Y la palabra, el logos, según Juan, para estos cristianos, la palabra nos puede generar triunfos y nos puede generar derrotas. Por eso, muchos de ustedes utilizan el adagio popular que dice que la lengua es el azote de la espalda. ¿Cierto? Muy bien, ¿sí? Como queriendo decir, no hable muy duro, papito. ¿Cierto? O como dicen por ahí, no se acerque mucho a la candela porque usted también tiene cola de paja. ¿Cierto? Yo soy más elocuente, por lo que algunos modularon por ahí el término, pero yo no. Prudente. ¿Cierto? Muy bien, ¿cierto? Entonces, eso es lo que decía Juan, la palabra. Y miren qué interesante. ¿Una palabra destruye o la palabra edifica? Entonces Juan va a decir que la palabra que se ha encarnado es la palabra que va a edificar. ¿Sí? Que va a edificar. Y es Jesús. Pero para que esa palabra edifique, le va a decir a estos cristianos, es necesario dejarse ¿qué? Guiar. Y ahí viene el segundo, la segunda comparación, o más bien la segunda afirmación. Jesús es la palabra que ilumina, ¿sí? Que ilumina y abre el entendimiento a través de la luz y la sabiduría. ¿Qué fue lo primero, Diana Osa, que se creó según el libro del Génesis? La luz. La luz. ¿Por qué la luz y no otra cosa? Porque como el mundo estaba en caos, en tinieblas, en oscuridad, es necesario primero la luz para que nos dé, ¿cierto? Para que oriente, nos vaya mostrando el camino. Y el prólogo de Juan dice, y la luz vino al mundo, pero el mundo no la recibió. Y por eso por allá decíamos hace 8 días que en el cántico de Zacarías, según San Lucas, capítulo 1, versículo 67, dice,
y nos visitará una luz que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Entonces Juan le va a escribir a esta gente deseosa, es decir, ya estaba instruida, ya sabían quién era Jesús, pero querían tener una experiencia más profunda con el Padre, cuya experiencia la invita ¿quién? Jesús. Pero entonces, para llegar al Padre, por eso dice Jesús, para llegar al Padre tienen que ir por mí. Felipe, porque es que nadie va al Padre sino por mí. Porque quien me ve a mí, ve al Padre. Y por eso allá en el Evangelio, el mismo San Juan, el capítulo 17, va a decir que ellos sean uno, le va a decir a Dios, a su papá, en el capítulo 17, que la iglesia denomina la oración sacerdotal, la oración que Jesús hace por los sacerdotes. Pero en el versículo 20 y 21 dice que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que ellos también sean uno para que el mundo crea que tú estás en mí y yo estoy en ti, y para que el mundo crea que ellos han sido enviados. ¿Qué quiere decir esto? La experiencia mística, según Juan, de Jesús tiene que ir concatenada con la experiencia de Dios. No pueden ser dos experiencias aisladas, porque no se llega al cielo si no es por el conducto directo de Cristo. No se conoce verdaderamente al Padre si no se conoce al Hijo. Miren qué interesante y es en las relaciones interpersonales o en la relación de pareja. Antiguamente, y nos vimos por ahí la novela, sí, ya creo que era una novela llamada La Pola, ¿cierto? Y todos estudiamos historia en la edad medieval, el barroco, todo eso, cuando estábamos en el colegio, y nos hablaban de las familias españolas. Si en aquella casa nace una niña hoy 18 de septiembre y en aquella otra casa nace un niño hoy 18 de septiembre, ya ellos eran la pareja. Oh sorpresa, no porque hayan nacido el mismo día, sino porque aquel viene de cuna y esta también. Y entonces miren que nos encontramos con novelas y con familias que dice, bueno, y ese que llega la muchacha toda emocionada a presentar al novio, que no sé qué. ¿Y qué eran así los padres? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus familiares? ¿Qué posición tiene? Creo que no le convenga. ¿Dónde vive? ¿Cierto? Ah, él vive por allá en un barrio X. ¿Cómo se le ocurre? Mire usted dónde viene, mírese bien, usted se merece a alguien mejor, usted... A veces necesitamos conocer quién es para poderle darle la aceptación. ¿De dónde viene? Y no sé si el ejemplo cae. Es necesario conocer a Jesús para conocer a dónde vamos a llegar. Es Jesús el que nos atrae, es el imán que nos lleva al Padre. No podemos ir al Padre si no es por Jesús. Le va a decir entonces Juan a esta gente que ya ha venido instruida. Decía que era la graduación porque ya Juan los lleva directo a lo que es. Muy bien.
También Juan aquí va a utilizar un discurso muy teológico. Por eso aquí va a hablar de una manera muy elevada. Usted va a utilizar un discurso teológico. ¿Cierto? Por eso decíamos ahora que era reconocido como el evangelista teológico. Si van a tener una experiencia mística, es teológica, ya de una manera más elevada. No hablarles ya, es por ejemplo, cuando uno está ingresando por vez primera a un estudio, a la universidad, le dicen los primíparos. Y entonces le empiezan a hablar a uno pasito a pasito, como dice la canción, despacito, ¿cierto? Suave, suavecito. Y en la medida posible, bueno, entonces presentó un ensayo, listo, lo puede mejorar. Pero cuando ya está presentando el trabajo de grado, cachetada viene, cachetada va, devolución viene, devolución llega, aceptación, porque ya lo creen que usted tuvo la suficiente o el suficiente tiempo preparatorio para llegar a. Juan va a hacer lo mismo con ellos. Ya no les va a hablar de mi amorcitos. Ya no les va a hablar de mis chiquiticos. O ustedes que apenas están iniciados en el cristianismo. No, ya ustedes saben, entonces tengan. ¿Sí? Por eso San Juan es el evangelista que va a decir que donde Jesús va a alabar al Padre, porque le ha revelado las cosas a los sencillos y se las ha ¿qué? Guardado a los sabios. ¿Quiénes son los sencillos? Estos que se han venido preparando en el camino. Se les fue revelando. Ya Juan aquí no va a hablar parabólicamente. Miren que las parábolas son en los evangelistas sinópticos. Ya Juan va a lo que es. Allá le dijeron que el reino de Dios se parece a 10 vírgenes. Allá le dijeron que el reino de Dios se parece a una mujer que perdió una moneda y que la hizo fiesta y la encontró. Allá le dijeron que el reino de Dios se parece a un sembrador que salió. No, aquí entonces empecemos a explicar esto. Justifique qué entendió usted allá de qué significa la exposición del reino de Dios en parábolas. Porque ya los considera grandes en la fe. Y por eso decimos que son nuestros hermanos mayores en la fe. Claro, hasta acá. ¿Sí? Eso es pues lo que nos va a decir. Entonces él va a utilizar un discurso teológico reflexivo. ¿Sí? Un discurso teológico, un discurso reflexivo. Y él, al utilizar este discurso teológico y reflexivo, va a estar hablándole ¿a quién? A gente que a gente adulta. A gente adulta. Ya están adultos en la fe. Miren que ahí está lo que la iglesia ha condicionado, lo que se llama el proceso ¿qué? De iniciación cristiana. El proceso de iniciación cristiana a gente adulta. Claro hasta acá. Por eso la manera tan, ay, no es que Juan habla muy enredado, que lo compre el que no lo conozca, que no sé qué, ¿cierto? Pero es que ya es. Profesor, yo quiero empezar a leerme los evangelistas, ¿por dónde empiezo? Empiece a gatear. Pero es que no es que yo me creo el de Aguadas y entonces voy a leer a San Juan. Ah, San Juan le va a decir, ¿usted ya leyó a Marcos? No, entonces devuélvase. ¿Usted por qué quiso graduarse sin haber pasado primero por? Claro hasta acá. Entonces, esa es la experiencia esa es la experiencia que tiene Juan. Palabras claves de Juan. Las palabras claves que nos vamos a encontrar en este bello texto
Primero, la gloria eterna. Gloria eterna. Gloria eterna. Segundo, poder de Jesús. Poder de Jesús. La tercera, Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Sí? Y por último, vida eterna. ¿Cierto? Palabras clave, la gloria eterna y la vida eterna. Juan va a poner de relieve, de alto relieve, esto, la gloria eterna. Es decir, Juan va a poner en primer plano el cielo. El cielo. ¿Cómo inicia el evangelista su obra? Con el prólogo, ¿cierto? Con el prólogo. Enmarca el cielo de primero, lo pone allí, porque es a ello a lo que vino Jesús. Y es a ello a lo que Jesús, según Marcos, Mateo y Lucas, a lo que nos está instruyendo. En Marcos, en Mateo y en Lucas, Jesús nos empezó a hablar del reino de Dios. Y miren qué interesante, y ustedes pueden ver ahí en los apuntes, cómo los evangelistas anteriores decían, el reino de Dios expuesto en. Y entonces ya Juan dice, la gloria eterna es esta. Para ustedes llegar a la gloria eterna tuvieron que haber ido a agudizar el oído a, ensanchar el corazón a, disponerse a vivir de tal manera para esta gloria. Luego, el poder de Jesús. Cuando habla del poder de Jesús es dejar de manifiesto la grandeza y el ministerio que Jesús tiene según dado por el Padre. Porque San Juan es uno de los evangelistas que nos va a decir que Dios dice, le he dado pleno poder. ¿Ve? ¿Han escuchado ese término? Le he dado pleno poder. Es decir, Él tiene todas las licencias facultativas mías. Él es la prolongación mía. Y por eso lo llama aquí el Hijo de Dios. Porque es que Jesús es la prolongación del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo no puedo hacer nada sin que el Padre me lo autorice. El poder. Y la vida eterna, la parte escatológica, lo que decíamos ahora. Todos nosotros debemos de tener nuestra mirada en la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida en gracia. ¿Y qué es la vida eterna? La vida vivida según el proyecto de Dios evangelizado por el Hijo. Esa es la vida eterna. Muchas veces pensamos, muchachos, que la vida eterna es el cielo. Y está bien. Pero la vida eterna se encamina desde la tierra. Desde la tierra, desde esta vida terrena, vamos abonando a esa vida eterna. Recuerden por allá, no sé si con ustedes utilicé el término de San Agustín. San Agustín dice una bella frase. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios que te creó sin ti, es decir, a ninguno de nosotros Dios nos preguntó, ¿usted quiere nacer?
como la película de Jefe en Pañales, o algo que van mandando por como cigüeñitas por allá, por nubecitas, es que en esta familia tiene un niño, ¡pum!, llegó. Usted quiere, ay no, yo no quiero, es una película animada de Disney, que le preguntan a esos bebecitos por allá arriba de las nubes, ¿usted quiere ir? No, yo a esa familia no quiero. No, Dios nunca nos preguntó, ¿usted quiere? Por gracia suya estamos aquí, en esta familia, en esta condición, en este sector donde estamos por gracia de Dios. No porque no lo merezcamos, sino por gracia de Dios. Yo digo, yo me merezco muchas cosas, pero no las tengo, bendito sea mi Dios. Yo me merezco algún tablero mucho mejor, pero no puedo, ¿cierto? Yo me merezco vivir en tal lugar o no, es por gracia de Dios. Lo que tenemos no es por merecimiento, es por gracia. Pero Dios sí le dice, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Usted se quiere salvar. Usted sí quiere entrar en este proyecto. Esta es la propuesta que yo tengo. Es como cuando estamos en una entrevista laboral o estamos buscando proyectos de vivienda. Este es el proyecto, esta es la propuesta que tengo. Usted cuente su parte económica, si puede, ¿cómo se dice? Perfilarse o puede, otro término. Aplicar. Postularse, muy bien, aplicar para ese proyecto. Entonces yo miro mis finanzas y este proyecto vale 100 millones, yo apenas tengo 80 millones, no puedo. No puedo, ¿cierto? Entonces si nos pregunta Dios, ¿les da la vida eterna? Entonces desde acá, profe, pero es que dicen que Dios tanto amó al mundo que mandó a su Hijo Jesús, sí lo mandó. Profe, pero es que nos dicen que Jesús murió por rescate de todos. Sí. Pero es que nos dicen que Jesús murió por toda nuestra salvación. Sí. Él nos ha rescatado de las manos del enemigo. Pero somos nosotros los que tenemos que seguir a. Por ejemplo, permítame la ejemplificación. Como estamos con Juan, todo es con ejemplo, ¿cierto? Fuimos a un concesionario. Quise este carro o quise esta moto. He tomado en crédito esa moto, ese carro. Si yo la pago chan con chan, como dice por allá, ese carro y esa moto es mía. Pero, como no puedo, la saco fiadita, eso es mío, pero tengo que seguirle abonando. Ya la tengo, pero tengo que seguirle abonando. Eso es lo que pasa en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de fe. Jesús ya nos dio, ya nos rescató, pero tenemos que seguirle abonando desde acá para llegar a la plenitud. Eso es lo que las palabras claves que va a utilizar Juan. Y el símbolo es el águila. ¿Sí? El águila. El símbolo es el águila. Ojo pues para el que me preguntó hace 8 días que yo nunca había hablado de los símbolos en otros evangelistas, ¿cierto? Miren que sí. El símbolo es el águila. El animal del águila. ¿Por qué el águila? Porque el águila se considera el animal el que vuela más alto de las aves. El animal más perspicaz e inteligente. Y el animal que no se le dificulta tener un contacto directo con la luz del sol. El águila no se le dificulta tener al sol enfrente, no se encandila, se eleva. Y es el animal que se transforma, se destruye para restaurarse. Esa es la parte espiritual, esa es la parte mística. Destruirme para restaurarme, restablecerme. Eso es lo místico.
Esa es la experiencia que ustedes y yo espiritualmente deberíamos tener. Y pensamos que una experiencia espiritual es manifestaciones externas que a veces no vienen, con el debido respeto, que para muchos es muy bueno, ¿cierto? Pero no. La experiencia es rasgarme, es destruirme, renovarme. ¿Sí? O sea, como le dijo A Nicodemo. a Nicodemo, volver a Exacto. nacer de nuevo. Renacer. Renacer. ¿Sí? Esa es la experiencia. ¿Claro hasta acá? ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Bueno, vamos a mirar cuál es la característica. ¿Quién me iba a decir algo? Sí, pobre. Sí, padre. No, Profe. No le entendí. ¿Quién me quiere hablar? Profe, No, yo le iba a preguntar, ya ya no. se envió que si ya se envió el resumen de los otros evangelios que usted nos dijo que iba a enviar o todavía no. No, todavía no. He sido Bueno. incumplido, perdón. Ahorita, no, lo que pasa es que yo le entendí como que usted lo había enviado, entonces pensé que de pronto yo no lo había visto. No, señora. Bueno, muy bien. Y vamos entonces a ver la característica cristológica de Juan, es decir, qué características utiliza el Cristo de Juan. Característica cristológica. La característica cristológica de Juan es mostrar a Cristo como el rostro de un padre que ama. ¿Sí? El rostro del padre que ama. ¿Sí? El rostro. Cristo es ese rostro del amor inefable del Padre. ¿Sí? Cristo es el rostro inefable del amor del Padre. ¿Qué quiere decir esto? El Cristo joánico es el amor a flor de piel. Ahí está la frase. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Ahí está el rostro. Pongámonos a pensar un momento. Todos nosotros tenemos hijos. Pero sobre todo el que tiene un hijo o una hija, uno solo. Y vienen urgentemente a preguntar de que alguien necesita ser rescatado, es decir, otro niño necesita ser rescatado de la clínica, necesita rápidamente una transfusión, necesita rápidamente un riñón, qué sé yo, un trasplante de... Pero pongámosle, uno puede donar un riñón, uno puede donar una cosa, pero necesita el corazón. Y entonces va a tocar la puerta suya. Entonces, Diana, ¿cuántos años tiene su hijo? 7 años. 7 años. Clara Mantilla, ¿cuántos años tiene su hijo? No tengo. No tiene. Ay, bueno, vayamos pues por el hijo de Diana. Carolina Trujillo tiene hijos. ¿Cuánto tiene el mayor? 27. 27. Don Héctor, ¿cuántos años tiene su hijo mayor o su hija? Mi hijo mayor tiene 26 y mi hija tiene 15. 26 y tiene 15. Bueno, muy bien. Carolina. Los otros niños son jóvenes. Necesitamos el corazón
de su hijo mayor de 27 años, ¿nos lo regala? No, No, imposible. imposible. Bien, tocamos la segunda puerta. Héctor, su hijo mayor ya vivió 26 años, ya usted lo disfrutó, necesitamos ese corazón, ¿nos lo regala? Como difícil. Muy difícil. Muy bien. La tercera es la vencida. Ya fueron 7 años Diana Osa y creo que no hay más. Usted nos regala el corazón de su hijo. No, profe, eso es muy difícil, realmente. Difícil, diga. Mi hijo me hace a mí volver un 8 que hasta falto a clase por el cumpleaños. ¿Cierto? Muy bien. Miren, ¿por qué? Porque nuestro amor es un amor egoísta. Pero el amor de Dios supera. Pero miren qué interesante. A Abraham le dijeron lo mismo. Y él no escatimó en responder a la propuesta de Dios. Y es tan así que el mismo muchachito llevaba la madera para él. Es decir, en pocas palabras, llevaba su propio cajón. ¿Cierto? Como Dios sabe cuán importante es el amor de un hijo, o más bien, cuán importante es un hijo para un padre, por eso detuvo la mano de Abraham. Y por eso la semana pasada escuchábamos que resucitó al hijo único de una viuda. Y como él sabe cuán importante es un hijo para un padre, por eso él se dona para nosotros. Por eso él no se escatimó en crucificarse para rescatarnos a todos. Porque cada uno desde su peculiaridad, desde su particularidad, es importante para Dios. Y esa es la exposición más bella de Juan. Mostrar el rostro del Padre que ama. Y pongamos este ama en mayúscula. Y un amor en mayúscula es la totalidad. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que pensar de que gracias a este amor, Dios no nos llama gracias a, sino a pesar de. Dios no nos llamó a nosotros gracias a nuestra facultad intelectual. Dios no me llama a mí gracias a mi conexión diaria con X o Y acto de piedad popular o religiosa. No. Dios a usted y a mí nos ha llamado a pesar de nuestras limitaciones. A pesar del pecado que usted y yo sabemos está acá y que Él conoce. Él nos llama a pesar de nuestros interrogantes, de nuestras dudas. ¿Y por qué hace esto? Porque Él, que es infinitamente amor, sabe que el amor todo lo transforma. Un hijo, si te hace una embarrada, usted se indigna, pero su indignación no se prolonga. ¿Ve?
Dice una canción por allá de Arelis Henao. Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras. ¿Ve? Usted está enojado con su pareja, con aquel, con lo otra. Allí en la esquina de su casa, hoy, en este 15 minuticos de descanso, busque una flor de 2.000 pesos y lo volvió un 8. Y pensamos que tenemos que mandar hoy floreros inmensamente costosos. ¿Para qué? No, con la flor que no cuesta mucho, según Arelis, le mueve fibras. ¿Y qué es lo que pasa acá? No es el valor de esa rosa, es con lo que va cargado, es la transformación. Y entonces Juan va a decir, Jesús nos dice que Dios nos ha amado tanto que aquí estoy yo como signo de ese amor. Y ese signo de ese amor, como Juan nos habla de signos, ¿cuál es? La cruz. Y ese signo de amor, ¿cuál es? La resurrección. Y Dios, no contento de derrochar su amor para con nosotros, nos deja otro signo, la Eucaristía. Allí está, de una vez y para siempre, permanentemente, el amor de Dios hecho un pedazo, en el buen sentido de la palabra, de hostia. Eso transforma. Y por eso dice el Salmo 50, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Es decir, mi corazón contrito y humillado transformó ese amor de Dios en gracia y por eso me perdona. Esa es la manera como presenta Juan a Cristo. Pregunta. ¿Qué tan merecedor del amor de Dios soy? ¿Cómo he respondido a ese amor? ¿Lo merecemos? Cada quien sabe. Pero muchos dirán, sí, yo me merezco el amor de Dios, sí, porque el amor de Dios alcanza para todos. Pero recuerden el ejemplo que les cité. Cuando yo lo miro al rostro, ¿qué digo, hijo de pucha? ¿Así yo respondo a ese amor? ¿De qué circunstancias ajenas, de familiares, personales, he sentido el amor de Dios? Miren la escena de Jesús con Pedro. Sálvame que me hundo. El hecho de estirar la mano es signo de ese amor. ¿En qué momentos de mi historia de vida me he sentido amado? Pero no de un amor antropológico. ¿Me hago entender? Sino de un amor de Dios. Y conforme a esto, ¿qué es para mí la palabra amar? Si Dios es amor, y si Dios en la persona de Jesús me dio cátedra sobre el sentido del amor, ¿será que cuando yo digo amor o amar a alguien, lo hago con la misma dimensión, con el amor que me están enseñando bíblica y teológicamente? El amor soporta todo, dice Pablo. El amor arriesga todo. El amor es la plenitud.
es donarme, es renunciar a mis propios intereses para ir en los intereses del otro. Una madre renuncia para darse. Dejémonos de vainas, muchachos, si es que no es que se acabó la clase como antiguamente cuando uno veía el programa Dejémonos de vainas, ¿cierto? Cuando Josefa decía dejémonos de vainas, y no, hasta entre 8 días, el próximo domingo a las 8 de la mañana, de la noche. No. El dejémonos de vainas es una realidad, y es, muchachos, que un hijo está hospitalizado. ¿Quién se desvela con él? La madre. Los hombres decimos, es que no me dan permiso en el trabajo, es que imagínense pues todos aquí qué hacemos, y entonces uno es más desesperado, y eso es, bueno, ¿cierto? Pero una madre, frente a los sonidos externos en las otras habitaciones, omite, porque allí está velando lo que ha salido de su vida. Y el amor no tiene nombre. Tiene letras, pero no tiene nombre. Porque miren que uno le pregunta a la novia, a la esposa, ¿usted por qué me ama? Y uno dice, yo no sé. Porque cuando uno descubra el por qué, se le pierde el sentido. Ya le descubrí el por qué, ya no me interesa. Pero cuando sé que no, tengo que seguir y seguir y seguir. Frente a un fallecimiento, muere mi esposa, quedo viudo o viuda, tiene nombre. Frente al fallecimiento de un padre, quedo huérfano o huérfana, tiene nombre. Pero ante la muerte del amor de los amores, es decir, de un hijo, ¿cómo quedamos? No tiene nombre. Esa es la plenitud del amor. No encontrarle nombre al amor. Porque esto nos lleva a querer seguir buscándolo, deseándolo a diario. Por eso nuestro seguimiento a Jesús. Si Jesús nos habla del amor, vamos tras ese amor. Por hoy, hasta ahí. Profe, referente a lo del amor, hay un canto en la iglesia que es muy bonito que se llama A veces entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que algo puede hacer. Muy bien, Emilce. Esperemos que esta pequeña intervención no nos paralice la grabación, porque es por derechos de autor. Muchas veces cuando esperemos que no nos haya dañado este poquito de musiquita, la grabación como tal. Esperemos que no. No, Dios quiera Dios que no. nos ama tanto que no la va a permitir dañar, ¿sí o no? Bueno, dejemos hasta ahí por hoy. Para entre 8 días, Dios mediante, continuamos con este bello evangelio y su exposición. Evaluemos el encuentro de hoy, por favor. Profe, mi mandado a hacer. A ver, un momentico, don Héctor, luego Diana, y bueno, a ver, Héctor. No, Guillermo, no, siempre agradecidos infinitamente con su conocimiento, con nosotros sentir que verdaderamente usted está iluminado por el Espíritu Santo para que nos hable así. Yo tenía con razón, para mí era muchas veces difícil entender el Evangelio de San Juan. Me parecía siempre muy sencillo, lógicamente los sinópticos pues, tan semejantes, por la manera como hablan, como usted bien lo explicó, metafórica, alegórica y de la manera espiritual. Y eso hoy, con su explicación, me queda muy claro y ya mucho más fácil de entender. Muchas gracias, Guillermo. Con mucho gusto. Diana. Profe, no, igual agradecerle por esos conocimientos.
y mi mandado acerca de este día. O sea, nos vamos con todas unas bases impresionantes sobre el amor también y verlo desde la palabra, maravilloso. Muy bien. ¿Alguien más? Carlos Sí, Mario. profe, William. William y luego, perdón, primero Carlos Mario y luego William. Don Carlos, no le escuchamos. Habilita el micrófono, por favor. Bueno, ya. Muchas gracias por el aporte, porque fue una práctica muy jurásica, porque entras en esta selva tan grande como uno nos introduciste, en esta selva el amor está muy adentro, no está tan afuera en la selva. Muchas gracias. Con mucho gusto. William. Profe, no, siempre en gratitud pues con usted en cuanto al conocimiento, como lo transmitís, como con esa facilidad que uno después ve el video y vuelve otra vez a interpretar, pero va a la lectura y a veces se complica. Entonces esa facilidad con que usted lo hace nos ayuda mucho como a tener esa esperanza de seguir pues conociendo más de la palabra. Y con relación a lo de San Juan, me parece a mí que la forma como lo presentó hoy lo motiva a uno como a sentarse como a estudiarlo, a no verlo como tan difícil de interpretar. Entonces, para que hay muy buenas bases para poder seguir aprendiendo mucho más de la palabra y llegar así a conocer a Dios y a tener a Jesús dentro de uno. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias a ustedes por la recepción. Feliz fin de semana y juiciosos. Nos Cuídense. vemos. Gracias. Chao. Gracias, Guillermo. Feliz Con Gracias, gusto. profe. Chao.